Hola a todos. Continuando con el trabajo de los flip-flops y cómo podemos utilizarlos como divisores de frecuencia, vamos a ver precisamente una de las aplicaciones básicas que tienen los flip-flops. Y esto es, en principio, para dividir frecuencias, pero finalmente para poder generar circuitos contadores binarios. Entonces vamos a observar aquí en esta diapositiva, así de manera rápida. Vimos en el último video que podemos hacer que el pulso de reloj de entrada pueda ser dividido respecto a la frecuencia a la salida de un flip-flop. En este caso utilizamos en el video anterior un flip-flop de tipo JK, y entonces a partir de ahí, si colocamos de manera consecutiva varias etapas de flip-flop, lo que podemos generar son divisores de frecuencia sucesivos, pero si los tomamos en el mismo instante de tiempo, lo que nos da es un contador binario. ¿Cómo sucede eso y por qué sucede? Bueno, primero tendríamos que ver la definición del divisor de frecuencia, que no es más que un circuito que me va a permitir generar frecuencias más lentas respecto a la frecuencia del reloj original. Es decir, si el reloj original es de 10 Hz, entonces cuando lo pasemos a través de una sola etapa de flip-flop, la salida de flip-flop, si es que colocamos de manera correcta las entradas del flip-flop JK, nos generaría una salida de la mitad de la frecuencia, es decir, aumentaría el periodo de la señal. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo o viceversa, el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, entre más etapas divisoras existan, entonces más lento será el pulso obtenido hacia el final del circuito. Analicemos este pequeño circuito que tenemos aquí en esta imagen. Podemos ver que tenemos puros flip-flops JK y pueden ver que en ambos casos, tanto en J como en K, está señalizado como un valor de 1 la entrada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está en 1 y por qué ya no se tienen switches como lo estuvimos trabajando en los dos videos anteriores? Bueno, pues bastante sencillo, porque nos interesa que el flip-flop trabaje con conmutaciones constantes en Q. Recuerden que si J y K están en 1, el valor de Q siempre va a contener el inverso del último valor de Q conocido, es decir, va a estar cambiando de valor. Entonces, por eso nos interesa que esté en 1, y de hecho los tres flip-flops tipo K que están en esta imagen, bueno, se puede ver que todos están en un valor de 1. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, ponemos un pulso en el primer flip-flop, este sería el flip-flop número 1, que finalmente su valor de Q lo conectamos como una entrada de reloj a la siguiente etapa de flip-flop. Quiere decir que independientemente de que el primer flip-flop tiene su señal de reloj independiente, la salida de ese flip-flop va a ser la vez de señal de reloj del segundo flip-flop. Y pueden observar que a partir del segundo flip-flop conectamos la señal de Q1, en este caso sería el Q1, colocaríamos hacia la entrada del reloj del flip-flop 2. ¿Sí? Y entonces, si colocamos en entradas, si esto lo extendiéramos hacia la izquierda, podríamos tener 3, 4, 5 o 6 flip-flops, lo que ustedes quieran, y podríamos generar contadores como tal. Y eso lo podemos observar en esta otra gráfica. Fíjense, tenemos un pulso de reloj de entrada que obviamente es más constante o es más rápida, ¿sí? Tiene una frecuencia más alta, pero de acuerdo a lo que ya observamos del funcionamiento de los pulsos que se obtienen a la salida de los flip-flops, vimos en el circuito del último video que por cada 2 pulsos de reloj del pulso original de reloj obtenemos solamente un pulso de Q0, es decir, del primer flip-flop. Pero si eso lo aplicamos como señal de reloj hacia Q2, pues se sigue la misma regla, es decir, en la siguiente etapa vamos a necesitar 2 pulsos de la etapa anterior. Aquí podemos ver que empezaríamos con 1 y 2 hasta aquí, para poder generar solamente un solo pulso en la etapa número 2, en esta. Ahora, si esta etapa número 2 la ponemos en la etapa número 3 como señal de reloj, resulta que en la etapa 3 también vamos a necesitar 3 pulsos de la etapa anterior, perdón, 2 pulsos de la etapa anterior para poder generar solamente un pulso en esa última etapa. Podemos ver entonces que esta señal de Q2
tenemos un pulso completo, es decir, un ciclo completo, por cada 2 de Q1. Aquí podemos ver que son 2. Y a su vez, para generar un pulso de Q1, necesitamos 2 pulsos de Q0. Y para generar un pulso de Q0, necesitamos 2 pulsos de la señal de reloj original. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es ir dividiendo la frecuencia de 2 entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Si aquí la frecuencia fuera 10, aquí sería 5, aquí sería 2.5, aquí sería 1.25. Si tomamos en un solo instante de tiempo de forma vertical, de hecho así está dividido, si alcanzan a ver hay unas líneas punteadas. Si tomáramos los valores en este valor de cuando tenemos un valor de 0 en el reloj o donde se estén generando las transiciones, podemos ver que hasta este punto todos están en 0, 0, 0, 0, que sería este valor de cuenta que tenemos en este punto. Ahora bien, si lo consideramos en este otro valor, es decir, en un pulso siguiente, podemos ver que en el pulso 2, aquí tendríamos un contador con un valor de un 1. Pueden ver que aquí tendríamos un valor 1, 0, 0. Si nos vamos al siguiente pulso de reloj, obtendríamos 0, 1, 0. Si nos vamos al siguiente, tendríamos 1, 1, 0. Fíjense que tenemos que considerarlos desde Q0 hasta Q2, es decir, desde el menos significativo hasta el más significativo. Y al momento de acomodarlos, pues debemos acomodarlos en ese orden. El bit menos significativo, recuerden que siempre va hasta la derecha, es decir, es el primero de derecha a izquierda. Y el bit más significativo siempre será el que está más a la izquierda, o sea, el último siguiendo la cuenta de derecha a izquierda. Entonces, así es como se generan los contadores binarios. Se generan a partir de flip-flops y lo típico que se trabaja es utilizar flip-flops de tipo JK precisamente porque son los flip-flops considerados universales. Recuerden que en algún momento también ya les mencioné que los flip-flops de tipo JK pueden generar las tablas de verdad del flip-flop SR o RS, del D y del T. Entonces vamos a hacer una simulación para que vean cómo efectivamente podemos generar un contador binario a partir de esto. Entonces vamos acá al último circuito que estábamos trabajando, que finalmente nos va a seguir sirviendo para hacer el contador que nosotros queremos. Esta tabla pues ya vamos a eliminarla y voy a eliminar algunos elementos que no me van a servir de esta simulación anterior. En primera instancia, entonces fíjese que acabo de quitar los switches que teníamos aquí para colocar a mano las entradas del flip-flop JK. Dejé las resistencias aquí para asegurar los valores de 1 y que no vaya todo hacia el flip-flop en cuanto a corriente. Sin embargo, también podrían quitarlo desde el punto de vista de simulación sin ningún problema. Entonces, solamente para corroborar que sigue funcionando el circuito, si se fijan, el valor de Q sigue cambiando. Ahora voy a reducir el valor de la resistencia R3 para que la frecuencia se haga más rápida y podamos ver un poco más rápido el cambio del valor de Q. Entonces voy a detener y lo voy a poner exactamente a 4.7 kilo ohms. Con eso lo que generaríamos es una carga y descarga más rápida del capacitor. De hecho, ahorita van a ver cómo si cambia más rápido. Si alcanzan a notar, es un poco más rápida el cambio de la señal. Voy a detenerlo nuevamente. Voy a cambiarlo a lo mejor a 3.3 kilos. Si quisiéramos hacer la operación de a qué frecuencia está trabajando esta señal de reloj, bueno, tendríamos que hacer la operación de 0.8 entre R por C. Acuérdense que esa es la ecuación para calcular la velocidad de un 7414 cuando lo estamos trabajando como reloj. Aquí, no sé, a lo mejor estamos como a 0.5 segundos de periodo de tiempo. En un momento vamos a ver la simulación y vamos a utilizar el osciloscopio para ver si es cierto eso. Bien, entonces pueden observar que efectivamente el valor de Q
pues cambia a una velocidad más rápida. ¿Por qué? Porque estoy bajando el valor de la resistencia, lo que me permite una carga y descarga más rápida del capacitor, que es el que me está generando el pulso de reloj. Ahora, como ya sabemos que aquí tenemos una salida Q que va a ser la entrada de la siguiente etapa, bueno, entonces voy a colocar esa siguiente etapa, lo voy a hacer con 3 bits nada más para que ustedes vean que efectivamente vamos a obtener un contador binario. Entonces voy a detener la simulación y voy a colocar los componentes correspondientes. Bien, lo único que hice fue precisamente copiar el flip-flop como tal, hice 2 copias y vamos a configurar el funcionamiento de este. Inicialmente recuerden que la salida del primer flip-flop debe ser la entrada de reloj del segundo flip-flop, y a su vez la salida del segundo flip-flop tendría que ser la entrada de reloj del tercer flip-flop. Con esto estaríamos generando un contador de 3 bits, es decir, vamos a poder contar desde 0 hasta 7. ¿Por qué? Porque con 3 bits podemos contar hasta el número 7, es decir, de todos ceros a todos unos son 8 combinaciones, lo que me da como resultado contar de 0 a 7 en binario. Entonces el valor de los de J y K, recuerden que aparte que podemos colocarlo con las resistencias como lo tenemos planteado al principio, también lo podemos conectar de forma directa hacia VCC. Entonces voy a colocar esas conexiones. Listo, pueden ver que el valor de J y K lo conectamos directamente al valor de VCC. Insisto, aquí en el primer valor de J y K del flip-flop, la primera etapa o del primer flip-flop, pueden conectarlo también de manera directa a VCC. Yo ya nada más, para no borrarlo de la simulación anterior, lo dejé así. Entonces, ¿dónde colocaríamos y en qué orden colocaríamos? Recuerden que el primer flip-flop a donde estamos llevando la señal de reloj estaría etiquetado como Q0. Entonces a este le tendríamos que cambiar a lo mejor la etiqueta, no ponerle 1, a lo mejor JKFF, pero colocarlo en términos de Q0, Q1, Q2. Si no, nada más acuérdense que en el primer flip-flop donde entra la señal original del reloj, a ese se le asigna el número 0. ¿Por qué? Porque es el que va a cambiar más rápido con respecto a las demás etapas. Y ahorita van a ver esa parte. Voy a colocar algunos proofs para precisamente acomodar en el orden correcto. Es decir, aquí lo tenemos de izquierda a derecha, pero en realidad, si observan, en la diapositiva anterior estaba acomodado de derecha a izquierda, precisamente para obtener el Q0 a partir del flip-flop que estaba más a la derecha, pero finalmente es en el que está entrando la señal de reloj original, vamos a llamarla así, y después van a haber divisiones de frecuencia consecutivas hasta generar el número de bits necesarios para el contador que nosotros necesitemos. Entonces voy a colocar los proofs o los probadores o los foquitos o los LEDs, como le quieran llamar, para ver que la cuenta efectivamente funciona. Entonces voy a colocar precisamente los proofs. Vamos a hacerlo aquí. Aquí parece que ya ya los tengo. Vamos a colocar uno azul y voy a colocar 3. En un momento los voy a volver a reorientar precisamente para que queden en la posición que yo necesito que queden. Bien, entonces ya después de haber conectado, fíjense cómo se realizaron las conexiones. El primer flip-flop, que es en donde tenemos la señal de reloj original, recuerden que es el Q0. Podemos comprobarlo con este circuito. La diferencia en particular con este circuito es que los pulsos son los pulsos que detectan los flip-flops JK que tenemos en esta imagen son por flanco de bajada. Es decir, tienen una pelotita aquí en la entrada del reloj, mientras que los que estamos utilizando nosotros no lo tienen. Y ahorita van a ver el efecto correspondiente. Entonces, fíjense que lo que hice fue conectar el primer flip-flop hacia este LED, perdón, o este indicador, al cual etiqueté ya como Q0. Recuerden que el Q0 o el primer bit o el bit menos significativo siempre va hacia la derecha. Entonces pueden ver que precisamente aquí tenemos un valor de
una conexión hacia el Q0. Después este sería Q1, que sería el siguiente LED. Si se fijan, está conectado a la salida de Q. Y después el Q2 está conectado hacia el último flip-flop. Entonces fíjense que va Q0, Q1, Q2, al contrario de como estamos ordenándolo aquí en este circuito. Ya después, si ustedes, para no confundirse, quieren invertir el orden de los flip-flops desde su construcción, pues también no hay ningún problema. Vamos a ver qué sucedería si hacemos la simulación correspondiente. Voy a incrementar el tamaño un poquito. Fíjense que ahí está. Y vamos a simularlo. Si observan, sí está haciendo una cuenta, pero no empieza de 0 y se va hacia 7 de forma ascendente, sino que empezó desde un valor de 7 binario, es decir, 1, 1, 1, y empezó a hacer su cuenta en forma decremental, es decir, va de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Pueden ver que sí tenemos toda la cuenta correspondiente. Bien, esto que estamos observando es un contador descendente. ¿Cuál es el problema? Bueno, quizás que el tipo de pulso al cual reaccionan estos flip-flops son por el pulso positivo, es decir, en el flanco de subida, y precisamente eso es lo que está generando que obtengamos un contador descendente. Independientemente de eso, podemos observar que efectivamente este contador me permite, que los flip-flops me permiten generar contadores ascendentes o descendentes dependiendo del tipo de flip-flop en respecto al flanco que tengamos, o dependiendo si tomamos la salida de los valores Q o si lo tomamos de los valores Q negada. Es decir, si esto yo lo tomara de los Q negada, habría que ver qué nos origina o qué obtenemos aquí a la salida. Si obtenemos nuevamente si nuevamente obtenemos un contador ascendente o descendente, pero pueden ver ustedes que sí se puede generar un contador a partir de flip-flops. Obviamente no se conectó así como así, tuvimos que llevar una secuencia de entender cómo funciona el flip-flop, cómo entender las tablas de verdad y qué resultados esperamos obtener cuando configuramos las entradas J o K en valores específicos de voltaje. Entonces voy a utilizar el osciloscopio para que veamos cómo están las señales correspondientes y a ver si es correcto el hecho de que la frecuencia se esté dividiendo como se esperaba de acuerdo a la diapositiva que mostramos aquí. Entonces voy a hacer la conexión, voy a detener la simulación y voy a conectar el osciloscopio. Entonces el osciloscopio, recuerden que lo vamos a encontrar en algunos de los elementos que tenemos en esta barra de herramientas. Aquí está el osciloscopio de 4 canales. Voy a colocarlo por este lado, yo creo, para que me dé un poco de espacio, a ver si me lo permite. Y voy a hacer las conexiones correspondientes. El A lo voy a conectar seguramente a el pulso de reloj original, el B a la salida del primer flip-flop, el C a la salida del segundo y el D a la salida del tercero. Bien, ya hicimos la conexión del osciloscopio. Pueden observar que el canal A está conectado efectivamente al pulso de reloj original, el B está hacia el Q0, el C está hacia el Q1 y el D está hacia el Q2. Entonces vamos a hacer la simulación para ver qué aparece en nuestro osciloscopio. Ya empezó a hacer la cuenta correspondiente. Entonces vamos a abrir el osciloscopio. Podemos ver que tenemos no todas las señales. Vamos a ver cómo configurarlo para poder observar todas. Bien, después de haber acomodado las señales, como les había mencionado, basta con seleccionar primero el canal aquí en esta ruedita. Voy a ampliar un poquito la pantalla para que podamos ver que efectivamente se puede hacer la medición correspondiente. Entonces selecciono mediante esta posición, hago un clic y con la posición
o en este cuadro podemos ir cambiando la posición correspondiente. Si logran ver, se mueve. Después seleccionamos el B y después vamos moviendo un poco. Lo voy a mover hacia arriba. Selecciono el canal C y ahora voy a hacer el movimiento. Lo voy a mover un poco hacia arriba. Y el D, después voy a seleccionar el D y también lo voy a mover un poco hacia arriba. Entonces voy a hacer una pausa en la simulación. Recuerden que la pausa se hace en la simulación completa. De hecho, vamos a ver dónde se hace la simulación, la pausa, aquí en este botón. Vamos a esperar que avance un poquito las gráficas que podemos ver en la pantalla del osciloscopio. Más o menos por ahí. Ya me pasé, una disculpa por ahí. Pero parece que ahí ya lo podemos observar. No llega hasta este extremo, si observan, llega como hasta este cuadrito o entonces voy a hacer el stop en ese punto y vamos a ver efectivamente cómo está lo de las señales. Si pueden observar, se puede ver que la señal se va expandiendo conforme vamos avanzando de canal, es decir, esta señal, la primera, va más rápido o tiene una frecuencia más alta que la segunda señal que está conectado a Q0. Podemos ver que efectivamente por cada 2 pulsos de la señal del reloj original que vemos aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 2. Para la señal de Q0 tendríamos solamente un solo pulso, como vemos ahí. Ahora bien, para la señal de Q3, la salida, si observan, necesitamos 2 señales de Q0 para obtener solamente un pulso de Q1. Y finalmente necesitamos 2 señales de Q1 para obtener solamente un pulso de Q2. Y entonces aquí podemos ver la teoría de la división de la frecuencia utilizando flip-flops y que finalmente su aplicación es la de uso en contadores, una de tantas aplicaciones. Aparte, esto mismo puede darnos, insisto, nos puede dar contadores que son ascendentes o descendentes dependiendo del flanco de entrada del reloj original y de los relojes en cada flip-flop, o dependiendo si tomo la salida de Q o de Q negada. Bien, espero que esta simulación y esta explicación de cómo funcionan los relojes haya quedado clara. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden preguntarme en el grupo de WhatsApp. Esto es todo por este video y nos vemos hasta la próxima.